Charles Bronson nos dejó algunas películas fabulosas. Las ordenamos según sus notas en IMDb. ¿Cuál es tu favorita? Quédate hasta el final que se pone muy bueno. Bienvenidos a Cine en Casa. Hoy te traemos las 13 mejores películas de Charles Bronson. Antes de continuar, me gustaría que le dieras manito arriba al video y que te suscribas a mi canal para que no te pierdas mi contenido. Ahora sí, comencemos. Número 13. Fríamente sin motivos personales. Michael Winner, 1972. Arthur Bishop, interpretado por Bronson, un asesino a sueldo, ha trabajado siempre en solitario, pero con los años ha perdido facultades, por lo que decide buscar un colaborador, interpretado por Jan Michael Vincent, a quien enseña todo lo que sabe y que resulta ser un hombre eficiente pero despiadado. Forman un equipo perfecto, pero la crueldad de su ayudante acaba provocando un inevitable enfrentamiento entre los dos. Número 12. Sol Rojo, Terence Young, 1971. Un embajador japonés acompañado de 2 samuráis se dirige a Washington en el Transcontinental Express para entregar al presidente de los Estados Unidos un valioso obsequio del emperador, una rica espada de samurái. En el mismo tren van Link, el zurdo, y su banda de forajidos con la intención de asaltar el vagón correo que transporta un valioso cargamento. Número 11. Casa Salvaje, Peter Hunt, 1981. En 1931, en el territorio del Yukon, en Canadá, Albert Johnson, interpretado por Charles Bronson, un trampero que vive en las montañas, se busca la enemistad de un poblado al rescatar un perro moribundo. El dueño del perro logra reunir un numeroso grupo para acabar con Johnson al considerar que se lo ha robado. Pero en el encuentro con el trampero, muere un hombre. Al final, el sargento Edgar Millen, interpretado por Lee Marvin, y un cabo, ambos de la Policía Montada de Canadá, tendrán que comandar una partida de hombres para dar caza al trampero. Número 10. Propiedad condenada, Sidney Pollack, 1966. Un adolescente de 13 años llamado Willie Starr recuerda con su amigo Tom los tiempos que pasaron ella y su familia en la pensión de su propiedad. Fue entonces cuando un forastero llamado Owen Legate se apega de un tren de mercancías en marcha y alquila una habitación en la pensión de los Starr, que están celebrando una fiesta en honor de su propietaria Hazel. Esa misma noche el recién llegado conoce a algunos ferroviarios del lugar y a la hija de la anfitriona, Alba, una encantadora muchacha. Al día siguiente, Legate inicia la misión que le ha llevado allí, despedir a algunos trabajadores de la compañía ferroviaria. Inmediatamente. Y ahora piensa volver allí, ¿verdad? En efecto, pienso volver allí y voy a hacerlo en... Número 9. El justiciero de la ciudad, Michael Winner, 1974. Tras el asesinato de su esposa y la violación de su hija, un hombre se convierte en un delincuente vengador perseguido de cerca por un detective que termina por acorralarle y reducirle. Will, his way. Número 8. Veracruz, Robert Aldrich, 1954. Poco después de la Guerra de Secesión estadounidense, un grupo de aventureros que no ha conseguido adaptarse a los tiempos de paz cruza la frontera y se marcha a México, donde las tropas rebeldes de Juárez luchan contra las del emperador Maximiliano. A 2 de ellos, Benjamin Train y Joy Erin, no les importa la causa que defienden, sino el dinero que pueden ganar. Primero son tentados por los rebeldes, pero al final aceptan la oferta del gobierno. Número 7. Los crímenes del Museo de Cera, André de Thot, 1953. El escultor de un museo de cera tiene una fuerte discusión con su socio porque este pretende incendiar el local para cobrar el seguro. Años después, mientras el profesor Jarrod intenta reconstruir el museo, se producen extrañas desapariciones. Número 6. El luchador, Walter Hill, 1975. Estamos en 1933, durante la época de la Gran Depresión.
Shanae, un perdedor solitario, se monta en un tren de carga con dirección a Nueva Orleans. Una vez allí, intenta ganar dinero de la única manera que sabe, con sus puños. Shanae se acerca a un estafador llamado Speed y le convence de que puede ayudarle a ganar mucho dinero. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Número 5. Ciudad en tinieblas. André the Top, 1954. 3 criminales atracan una gasolinera, pero uno de ellos resulta herido y es abandonado a su suerte. Perseguido por la policía, busca refugio en casa de un expresidiario reformado, que se verá envuelto a su pesar en los planes del grupo. Número 4. 12 del patíbulo. Robert Aldrich, 1967. El comandante Reisman, interpretado por Lee Marvin, es un oficial estadounidense que se ha distinguido en la campaña de Italia, durante la Segunda Guerra Mundial. Su mayor virtud, sin embargo, no es la disciplina. Este hecho le condiciona a no mantener buenas relaciones con otros militares. Número 3. Los 7 Magníficos. John Sturges, 1960. Los humildes habitantes de un pueblo mexicano que viven modestamente de la agricultura se hallan a merced de una despiadada banda de forajidos que constantemente les exigen un pago por sus cosechas. Como ellos no saben defenderse, deciden contratar los servicios de 7 pistoleros, 7 implacables mercenarios, cada uno con una habilidad especial en el manejo de las armas. Número 2. La Gran Evasión. John Sturges, 1963. Un oficial, prisionero en un campo de concentración nazi, pretende organizar una gran evasión en la que se verán implicados 250 presos. Para llevar a cabo su plan, comienza en la excavación de un túnel, pero cuando este ya está acabado, los alemanes lo descubren. Número 1. Hasta que llegó su hora. Sergio Leone, 1968. Brett McBain, un granjero viudo de origen irlandés, vive con sus hijos en una zona pobre y desértica del oeste americano. Ha preparado una fiesta de bienvenida para Jill, su futura esposa, que viene desde Nueva Orleans, pero cuando Jill llega se encuentra con que una banda de pistoleros los ha asesinado a todos. ¿Qué opinas sobre la lista que acabas de ver? Haznoslo saber en la caja de comentarios, estaremos felices de leerlo. Si disfrutaste este video, por favor asegúrate de darle me gusta y de ver el siguiente que he preparado exclusivamente para ti. ¡Hasta la próxima!